Antes del pitido inicial, nadie en Bélgica dormía tranquilo. 2 partidos jugados, 2 empates, ante Egipto y ante Irán, y la selección con más talento del Grupo G al borde de la humillación histórica. Del otro lado, Nueva Zelanda, un equipo sin grandes nombres, pero con hambre, que venía de empatar 2-2 con Irán y que soñaba con dar el golpe de su vida. Para los Diablos Rojos, era ganar o irse a casa. Para los All Whites, era la oportunidad de hacer historia. Esto era, sin exageración, el partido más importante que Bélgica había jugado en este Mundial 2026. Antes de arrancar el partido, hay que entender bien el contexto. Bélgica no era favorita por nombre, era favorita por obligación. Esta generación ya vivió el Mundial de Qatar 2022 como un fracaso doloroso, con figuras que parecían incapaces de rendir bajo presión. El debate sobre el relevo generacional llevaba meses encendido. ¿De Bruyne todavía da para esto? ¿Lukaku es el Lukaku de antes? Y Nueva Zelanda no llegaba como víctima fácil. Llegaba con orden, con físico y con la certeza de que un resultado histórico los podría meter en 16avos si los resultados acompañaban. El escenario estaba perfectamente montado para la sorpresa o para la reivindicación. Y cuando arrancó el partido, Bélgica salió con una intensidad que no habíamos visto en las 2 jornadas anteriores. Por fin, los Diablos Rojos encontraron fluidez ofensiva desde el arranque. Cambios de orientación rápidos, presión alta y Trossard, que venía de ser figura en el Arsenal, moviéndose entre líneas, con una libertad que Nueva Zelanda no supo leer. La circulación de balón fue dominante. Los mediocampistas belgas rotaban con velocidad, y la defensa de los All Whites, sólida en papel, comenzó a sufrir en los espacios. El tono del partido quedó claro muy pronto. Bélgica iba a imponer condiciones. La pregunta era si iba a ser suficiente para lo que necesitaban en la tabla. Los goles llegaron, y Bélgica construyó una ventaja que parecía cómoda. Con Trossard como pieza central de la creación, con De Bruyne aportando liderazgo en la construcción, los Diablos Rojos encontraron la sincronía que les había faltado en las 2 primeras jornadas. Pases filtrados, llegadas de los laterales, y un ritmo que mantuvo a Nueva Zelanda corriendo detrás del balón. El resultado fue escalando. 1-0, 2-0, 3-0, y por momentos parecía que el partido estaba cerrado. Pero eso era una ilusión, porque el fútbol no funciona así, y lo que vendría en el minuto 84 iba a poner todo patas arriba. Minuto 84. Nueva Zelanda marcó, y no era solo un gol de consolación, era un gol que, según la matemática de ese momento exacto, ponía a Bélgica en la segunda plaza del Grupo G. Así lo relata RTVE. Con ese 1-3, el grupo se ponía patas arriba. Los resultados paralelos entre Irán y Egipto, combinados con ese gol neozelandés, dibujaban un escenario en el que los Diablos Rojos caían al segundo lugar y enfrentarían un camino más complicado en las rondas siguientes. El banco belga lo sabía, los jugadores lo sabían, la afición lo sabía. 6 minutos para el final y Bélgica necesitaba responder. La presión volvió de golpe. Y entonces entró Romelu Lukaku, el hombre que cargó con el peso del fracaso de Qatar 2022, que vio goles anulados en momentos clave, que fue señalado cuando Bélgica cayó eliminada. Lukaku, recién ingresado al campo, aprovechó un centro de Raskin y anotó. El miedo, según RTVE, duró menos de 90 segundos. Menos de 90 segundos entre el gol neozelandés y la respuesta belga. En ese instante, Bélgica no solo recuperó la primera plaza, recuperó algo más difícil de medir: la narrativa. Lukaku, que venía a lamer las heridas de Qatar, anotó el gol más importante del Grupo G en el peor momento posible para su equipo. Eso no es coincidencia. Eso es carácter. El quinto gol llegó después, y con él vino algo más: la confirmación. RTVE lo describe así. Los jugadores belgas, conscientes del empate entre Irán y Egipto, ya se sabían primeros de grupo cuando celebraron ese tanto final. No era solo una goleada, era la matemática certificando lo que el campo ya había dicho. Bélgica, líder del Grupo G, 5 puntos, 4 goles de diferencia positiva. Y de cara a los 16avos, un cruce contra uno de los mejores terceros, lo que podría significar un camino que llevaría a los Diablos Rojos a un posible choque con España en cuartos. No es un detalle menor. Terminar primero importa. Siempre. Hablemos de táctica, porque esto no se explica solo con talento individual. Bélgica encontró por fin lo que le había faltado en las 2 primeras jornadas: sincronía entre la línea de creación y sus delanteros. Trossard como figura central, moviéndose entre líneas, generando espacios.
De Bruyne, liderando la construcción desde atrás, y los laterales llegando con puntualidad en las combinaciones. El ritmo fue la clave. Cuando Bélgica acelera y sus jugadores creativos están finos, equipos del perfil de Nueva Zelanda necesitan un partido defensivo casi perfecto para resistir. Y los All Whites solo lo lograron por tramos. Lo que funcionó para Bélgica: presión alta, cambios de orientación rápidos y la libertad que le dieron a Trossard para interpretar el juego. Lo que no funcionó, tardaron 3 jornadas en encontrarlo. ¿Y Nueva Zelanda? Hay que ser justos. Los All Whites no llegaron sin plan. Llegaron con orden, con trabajo colectivo, y en la segunda parte lograron meter presión real con el gol del 1-3. Pero su problema estructural fue claro: dificultad para sostener la presión alta durante 90 minutos, problemas para seguir las rotaciones de los mediocampistas belgas, y una defensa que se fue rompiendo exactamente cuando más necesitaban solidez. En el tramo final, cuando arriesgaron buscando la remontada. Ese es el dilema de los equipos de su nivel ante potencias europeas. Si te repliegas, te asfixian. Si sales a presionar, los espacios te matan. No había solución fácil, y Bélgica los castigó cada vez que se abrieron. La diferencia de profundidad de plantilla quedó expuesta. Y el momento que resume todo el partido, el que hay que grabarse. La secuencia del minuto 84. Nueva Zelanda anota, el grupo se revuelca, Bélgica cae a la segunda plaza en tiempo real. Menos de 90 segundos después, Lukaku. Fin del drama. Eso es lo que separa a una selección de clase mundial de una que compite por momentos. No es solo marcar goles, es la capacidad de responder cuando el partido te golpea de frente. Ese es el gol que, en la narrativa de este mundial, redefine a Lukaku. No como el jugador que falló en Qatar, sino como el jugador que apareció cuando Bélgica más lo necesitaba, en el minuto más crítico del grupo G. Eso queda. Y eso importa más que el marcador final. La tabla del grupo G quedó así: Bélgica primera con 5 puntos, Egipto segunda también con 5 puntos, pero con menor diferencia de goles. Irán tercera con 3 puntos, Nueva Zelanda cuarta y eliminada con apenas 1 punto. Para los Diablos Rojos, terminar primeros no es solo orgullo, es estrategia. Al terminar primeros del grupo, Bélgica se enfrenta a uno de los mejores terceros en 16avos. Y RTBE ya señalaba lo más importante: ese camino podría llevarlos a un posible choque con España en cuartos de final. Evitar la segunda plaza tiene un valor concreto. El cuadro de la llave importa. Y los belgas lo saben perfectamente. Nueva Zelanda se va del Mundial 2026 con 1 punto, el del empate ante Irán, y con la sensación de haber competido mejor de lo que sugiere su eliminación. Los All Whites demostraron orden y carácter, pero también demostraron lo difícil que es sostener un nivel top durante 90 minutos, cuando del otro lado hay jugadores que valen cientos de millones de euros. No hay vergüenza en eso. Hay que ser honestos. El grupo ya apuntaba a Bélgica y Egipto como favoritos, y así terminó. Lo que sí hicieron los neozelandeses fue meter miedo en el minuto 84. Y eso, en un torneo donde cada detalle cuenta, no es poco. Llegaron, compitieron y le pusieron nervios al mejor equipo del grupo. Eso tiene valor. Bélgica llegó justa, llegó presionada y llegó tarde, pero llegó. Esa es la verdad de este partido. Los Diablos Rojos respondieron cuando no había margen de error, con Trossard como el mejor hombre en cancha y Lukaku recordándonos por qué sigue siendo peligroso cuando el juego lo necesita. Ahora la pregunta es para ustedes, y quiero leer sus respuestas. ¿Bélgica tiene realmente nivel para llegar a cuartos de final? ¿O esta goleada fue más mérito de la debilidad de Nueva Zelanda que de la verdadera forma belga? Déjenlo en los comentarios. Si el análisis les sirvió, suscríbanse. Cada partido del Mundial, aquí, sin vaguedades.